Muy buenos días para todas y todos, gracias por la espera. Ahora sí, oficialmente les damos la bienvenida a la 10ª edición del mes de la afrodescendencia. Este año tenemos como consigna el lema tejer y reparar nuestra memoria afro. Instaurada desde el año 2016, esta conmemoración tiene el propósito de visibilizar el aporte de la comunidad afrodescendiente a la sociedad uruguaya, así como también contribuir al empoderamiento y participación activa de todas las organizaciones de la sociedad civil en sus distintas actividades, tanto públicas como privadas. Se propuso el mes de julio aprovechando fechas que ya están integradas dentro de la agenda nacional, como son el Día Internacional de Nelson Mandela, el 18 de julio, y así como el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, que conmemoramos el 25 de julio. Desde el año 2005, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, se inicia un proceso de incorporación de la dimensión étnico-racial afrodescendiente en los distintos programas y políticas del Estado uruguayo. Fue así como se creó el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, dependiente del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres. En 2018, el Departamento de Afrodescendencia y finalmente se conformó la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes en el año 2020. Rector actual de las políticas públicas dirigidas a nuestra población. Esta nueva edición se enmarca fundamentalmente en uno de los objetivos de este segundo diseño internacional de los afrodescendientes, que apunta directamente a promover un mayor conocimiento y respeto por la diversidad patrimonial, cultural y la contribución de los pueblos de ascendencia africana al desarrollo de las sociedades todas. Esto es en el entendido de la reconstrucción de la memoria como un derecho, así como al de las reparaciones concretas para atender las situaciones de desigualdad que han atravesado históricamente a nuestro colectivo afrodescendiente. Queremos saludar y agradecer la presencia de distintas autoridades de nuestro Gobierno Nacional, el Ministro de Trabajo, el señor Juan Castillo, que está aquí presente, el señor Edgardo Ortuño, Ministro de Ambiente, les agradecemos su presencia, también distintas organizaciones nacionales e internacionales, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, AUCI, Agencia Uruguaya de Corporación Internacional, y UNFPA Uruguay, Fondo Población de las Naciones Unidas. También nos gustaría agradecer a la Secretaría Nacional de Cuidados, quienes gestionaron el apoyo de 2 intérpretes de señas que nos están acompañando en esta jornada, Gabriela de los Santos y Natalia Cabrera. A continuación, y para enmarcarnos en lo que va a ser este trabajo, este periodo de trabajo de nuestro gobierno, invitamos a algunas autoridades que van a hacer uso de la palabra. Les voy llamando, los acompañamos con un aplauso agradable para poder escucharles. La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, la señora Colette Espinetti. Bienvenida, Colette, buen día. Seguimos e invitamos al escenario al director de Desarrollo Social, el señor Nicolás Laza. Bienvenido, Nicolás, buen día. También invitamos a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, la señora Mónica Xavier. Bienvenida, Mónica, buenos días. Y por último, y no menos importante, a la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, la señora Leticia Rodríguez Taborda. Y ahora sí, les invitamos a escuchar activamente lo que tan gratamente nos van a compartir. Buen día. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La verdad que es una emoción muy grande el iniciar este 1 de julio de 2025, este proceso que tiene que ver con el mes de la afrodescendencia, pero a su vez también es la generación del entramado social al que siempre apostamos y con el que siempre queremos trabajar por un Uruguay mejor.
En ese sentido, gracias a todas y todas por su presencia. Realmente es importante generar una comprensión bien profunda de lo que implica nuestra historia. Es un desafío para nuestro país. Tenemos una gran historia de frontera y pradera que explica cómo fueron los rasgos de toda la colonización en América y en el Río de la Plata. El Uruguay se esconde, aún todavía tenemos escondida una gran historia que hay que hurgar muchas veces, hay que quererla y además encontrar lo que se pueda de cada una de nuestras diversas ancestralidades y quién sos en un país muy pequeño, pero que a su vez también tiene sus trucos. Tejer y reparar la memoria afro es una posibilidad transformadora entre toda la sociedad uruguaya. Es conocer el pasado para desafiar una mejor praxis social. Hay un gran desconocimiento, como lo decía hoy, de nuestra historia, aún en la región, y las opresiones entrecruzadas que han obstaculizado la mejora de la trayectoria de vida de las personas afro y negras. Hasta hoy, estas brechas persisten. Hay que entenderlas y también hay que trabajarlas. Hoy tenemos datos que nos aportan conocimiento para un mejor abordaje desde nuestra praxis política. Lamentablemente, hay una situación grave de racismo que genera que las personas sufran muchas veces traumas raciales que, sumado a las condiciones de pobreza, son realmente irreversibles. Si no hay un abordaje adecuado, la vida corre riesgo y el entorno familiar se debilita. El racismo muchas veces es feroz y además ataca la vida de las personas que sufren en diferentes lugares, en los barrios, en las calles, en las instituciones. Y es una situación preocupante, pero como tal hay que armar un plan de acción para erradicar el racismo, el desconocimiento y también otra cosa que genera y que nos preocupa mucho, la violencia. Queremos que se entienda la brecha histórica que genera asimetrías en el desarrollo social de las personas afro y negras de este país. Personas que aportaron a la construcción de gran parte de las ciudades, de las calles, de los saneamientos, los operadores y operadoras de salud, de la necrópolis de este país, de los sindicatos, de las comisiones fomentos, de los clubes barriales y de la cultura toda, de todo el Uruguay y de toda su diversidad. Los datos que se brindan hoy, más adelante, en un ratito, son una muestra de la situación en la que estamos y veremos cómo nada es casual. Hay un proceso de estructura social dañada por los efectos del racismo. Por esto presentamos algo muy importante, nuestra estrategia 2025-2030 para trabajar con todo este maravilloso pueblo uruguayo. Es así que tenemos la oportunidad, como lo dijo Oriana hoy más temprano, de tener dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Desarrollo Social una Dirección Nacional de Desarrollo Social que a su vez tiene un entramado donde nuestra división de promoción de políticas públicas para personas afrodescendientes genera una misión que trata de implementar y coordinar políticas y acciones afirmativas dirigidas al desarrollo de la población afrodescendiente en Uruguay. Estas líneas estratégicas tienen diferentes trazos y voy poco a poco a irlas mencionando. El primer punto es la rectoría de la temática afrodescendiente en el país, con promoción, seguimiento y monitoreo. La incorporación de la variable étnico-racial en los registros del Estado y el seguimiento, la mejora de la aplicación de las leyes 17.817, 18.059, 19.122 y 20.053. Leyes que aproximan también no solamente esta generación de conocimiento, sino también la importancia de reparar gran parte de las diferentes asimetrías que se han generado en los muchos años de existencia de las personas afro en este territorio. Por otra parte, generar la actualización de datos y de todas las políticas públicas para reducir las brechas, mejorar los sistemas de información de microdatos para entender la problemática de los efectos de la pobreza sobre las personas afrodescendientes y también la incidencia hacia la mejora de presupuesto para las políticas afirmativas. Como segundo punto de nuestra estrategia es algo fundamental, que es la descentralización efectiva y real de la territorialidad.
Esta acción sería imposible si no fuera justamente con el trabajo de planificación y articulación de nuestra Dirección Nacional de Gestión Territorial y junto a sus programas, y especialmente haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con un abordaje sociolaboral y socioeducativo. Nos preocupa mucho fortalecer la participación de organizaciones en el territorio, en la articulación entre ciudades, localidades y también ruralidades. Por otra parte, la actualización del Plan Nacional de Afrodescendientes en 8 departamentos del país. Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera, Rocha, Cerro Largo, Canelones y Montevideo. Y esta es realmente una noticia que nos pone muy contentas porque contamos con el apoyo de la cooperación española para reforzar este plan 2025-2030 que tiene que ver con toda esta profundidad a lo largo de lo que es nuestro Estado uruguayo. Por otra parte, facilitar el acceso al derecho de la memoria de la población afro-uruguaya, reconocer, difundir y promover los aportes afro en la identidad nacional. Construir un archivo nacional de memoria afro-uruguaya como política interinstitucional que albergue aspectos museológicos e historiográficos. Hay algunas cuestiones de la historia que hay que volver a escribir. Por otra parte, la acreditación de saberes en materia de gastronomía, botánica, historias de referentes y símbolos, tradiciones, entre otros. También buscamos fortalecer procesos de reconocimiento, como lo son los premios Amanda Rorra, apostando por el valor del trabajo social y comunitario, sobre todo con un abordaje conjunto. Por eso nos acompaña especialmente hoy la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, algo que nace desde allí y que tenemos que seguir haciendo reverdecer y florecer. Buscamos también fundar las bases de la Ruta de la Memoria y la Cultura Afro-Uruguaya, que integre diferentes sitios de memoria y operadores afro del patrimonio vivo, como se ha venido haciendo en programas de formación y empleo, como lo es el ejemplo de la Intendencia de Montevideo, el proyecto Latido Afro. Queremos coordinar estas acciones con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Educación y Cultura, con la UTU, que tantas acciones tiene en este sentido, y por supuesto con los gobiernos departamentales. Como punto 4, buscamos la implementación de acciones afirmativas dirigidas al ámbito público, la Ley 19.122 y el sector privado. Buscamos la apuesta por la generación de conocimiento que permita mejorar la gestión pública con cambios en la calidad de atención de los servicios, captación para que los equipos de trabajo sobre dimensión étnico-racial afrodescendiente y también la aplicación de la Ley 19.122. Buscamos profundizar el seguimiento al procesamiento de becas de estudio por la misma ley y sobre todo fortalecer el observatorio ya generado en la administración anterior para el seguimiento de la implementación de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. Como punto 5, incorporaremos el enfoque interseccional, algo muy importante, porque entre otras cosas queremos generar este encruzamiento con lo que es la perspectiva de género, generaciones, territorio, personas en situación de movilidad humana, personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, diversidad sexual y también discapacidad. Buscamos la construcción de una mirada interseccional en la política pública que permita ver a las personas desde una perspectiva multidimensional. Articulación que queremos profundizar con el trabajo de Uruguay Crece Contigo, con INAU, el Ministerio de Educación y Cultura para la mejora del abordaje con infancias afro, uno de los grandes desafíos que hoy Leticia Glick nos va a estar contando desde lo que es también la estadística y los datos que tenemos en ese sentido. Buscamos el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo económico sostenible. Buscamos la ampliación de la experiencia de Macamba para todo el país. Queremos promover el mercado étnico del Uruguay, sentar las bases de su creación con circulación artística, donde la danza y la música sean una apuesta seria a la generación de trabajo y la apertura de mercados internacionales. Esta apuesta queremos realizarla con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Industria y Energía, Turismo y Ministerio de Trabajo. El sexto punto es apoyar la línea académica de investigación sobre la temática afrodescendiente, y es por eso que tenemos el honor de decirles que en breve van a tener noticias sobre el segundo diplomado en afrodescendencia y políticas públicas que va a estar lanzando su segunda edición. Por otra parte, buscamos fortalecer el proyecto Progresa, el programa de respaldo al aprendizaje,
algo fundamental para la trayectoria de estudiantes, porque busca contribuir con la democratización de la educación superior. En este sentido, busca aportar a la inserción plena de los estudiantes en la vida universitaria, potenciar sus trayectorias educativas y acercar los recursos que la universidad posee. Otro de los puntos importantes en la línea académica es apoyar la creación de cursos de formación permanente con perspectiva étnico-racial, articulación con la Universidad de la República y con el colectivo de estudios afro-latinoamericanos. Como punto 7, buscamos el trabajo interinstitucional e interministerial también, e intrainstitucional. Buscamos la articulación nacional desde el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, el CENERA, órgano motor para el fortalecimiento de las acciones entretejidas del Estado y con las comunidades. Buscamos trabajar en red con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y con la Institución de Derechos Humanos. Queremos que haya una construcción de una hoja de ruta para la prevención del abordaje en los centros educativos públicos de todo el país. Pretendemos fortalecer las acciones en materia de personas migrantes afro en la región, coordinando con el Centro de Referencia Migrante y la Dirección Nacional de Migración para trabajar contra la xenofobia y el racismo. Buscamos generar con el Ministerio de Trabajo una serie de acciones para fortalecer oportunidades de trabajo y cumplimientos jurídicos vinculados al sistema de empleabilidad y que sean oportunos y adecuados. Con el Ministerio de Salud Pública trabajaremos con la problemática de las enfermedades de propensión étnica, así como los desafíos de la salud sexual y reproductiva. En lo que tiene que ver con la prevención nacional en materia de consumo problemático de sustancias, estamos ya trabajando con la Junta Nacional de Drogas y se está generando una mesa interinstitucional para su abordaje. Para ir finalizando, me quedan los últimos 2 puntos, que son articular. El punto número 8, que es articular y trabajar con la sociedad civil, procurando fortalecer nuevos liderazgos colectivos y desarrollar nuevas capacidades de gestión, aportar iniciativas a las organizaciones sociales afro-uruguayas en base a la vivienda, acompañar la reparación del proyecto Volver a mi barrio y seguir fortaleciendo las UFAMAS desde MIDES con el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo. Presentar el material pedagógico Lelé, un canto a la ancestralidad, en los 19 departamentos del país, dirigido a docentes y estudiantes en formación de educación primaria con instancias presenciales y virtuales de acompañamiento y capacitación, atendiendo la inclusión curricular y los derechos culturales de la población afro e indígena. Buscamos fortalecer el programa que tiende a cuidar el medio ambiente con acciones comunitarias de las organizaciones sociales. Fortalecer el programa de composteras generado por las organizaciones Raíces Afro. Apoyar a las productoras rurales que necesiten respaldo, acción fundamental con nuestro Ministerio de Ganadería. Iniciativa de cooperativas de trabajos barriales y rurales, especialmente con mujeres jefas de hogar con niños a cargo y teniendo también un conocimiento más profundo de esta necesidad de las trabajadoras zafrales. Como último punto de esta acción, fortalecer acciones comunitarias vinculadas al candombe y a la cultura afro-uruguaya. Y para finalizar, a nivel más internacional, coordinar con organizaciones regionales y la cooperación internacional, fortalecer acciones con UNFPA, OEA, ONU Mujeres, UNESCO, IEM, ACNUR, CAF, para mejorar los cumplimientos del Uruguay ante la comunidad internacional y nacional, desde un abordaje más descentralizado y territorial. Fortalecer la interacción del Ministerio de Relaciones Exteriores para la circulación de delegaciones de llamados internacionales para proyectos. Profundizar acciones de trabajo con las temáticas de afrodescendencia de índole regional, como la diáspora de la 6ª región de África, así como los desafíos del segundo decenio de la afrodescendencia y la Agenda de Naciones Unidas para reducir brechas y favorecer la vida de las personas afro en Uruguay. Preparar el encuentro de la Red Interamericana de Altas Autoridades de Política para la Población Afrodescendiente, RIAFRO, con la Organización de Estados Americanos, OEA, a realizarse en Uruguay en el mes de noviembre de 2025. Dinamizar la agenda de reunión
de los ministros de altas autoridades sobre los derechos de los afrodescendientes, RAFRO, fortaleciendo el Consejo del Mercado Común, con el objetivo de asesorar y proponer medidas políticas y acciones en materia de promoción de la igualdad racial y la lucha contra el racismo. Fortalecer la agenda de los derechos humanos, la agenda interseccional a favor de niñas y niños de todo el país, por una vida libre de violencia, donde las personas afro tejen una mejora real en su vida, con más trabajo y educación. Y por supuesto, otra cosa que aquellos que me conocen saben que siempre insisto también desde las políticas públicas, que es el disfrute. Por esto presentamos las propuestas para trabajar el proceso 2025 a 2030 en todo el Estado uruguayo, porque hay mucho para hacer. Realmente los datos que se van a brindar hoy son una base para el diseño, pero además tenemos una agenda muy rica de lo que es el mes y también lo que sigue en estos años continuos, donde se trabaja día a día, minuto a minuto, con maravillosos equipos también que lo conforman. Es así que destacamos lo que va a ser nuestro encuentro de mujeres en este mes y también la entrega de premios Amanda Rorra, y destacamos acciones de la sociedad civil como la Convención Candombera y el Encuentro de Etnoeducación, que más adelante les van a estar comentando. Quiero agradecer al equipo, a Valeria Taglivia, a Leticia Glick, a Única Santos, al compromiso todos los días de todas las personas de nuestra división que vienen trabajando. Agradecer a nuestra gerenta de promoción sociocultural por el apoyo brindado también y por los abrazos, algo muy importante, y a todo el equipo que hace posible este trabajo día a día. También al equipo de administración, especialmente Sheila y Nancy, que sé que están por ahí. A Nicolás, por permitirme, a Nicolás Lazo, que esté aquí a mi lado, por permitirme ser parte del equipo de desarrollo social, al ministro y al viceministro, que sabemos que están en este momento, no pueden estar con nosotras porque están justamente compareciendo y es muy importante la tarea, pero que también están acompañando siempre, en todo momento, estas acciones. A Janine Vera, nuestra asesora y fundamental compañera en estos temas, que justamente viene también acompañándonos desde la asesoría del Ministerio. Y especialmente quiero agradecer a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales y líderes que marcan el camino. Gracias por la espiritualidad que nos sostiene y nos da luz en momentos difíciles. Quilombo, en lenguas bantúes, significa espacio de libertad y espacio de organización. Por las bases de las organizaciones de las Américas se deformó su nombre. De cara a formalizar acciones educativas, retomamos los quilombos, esta vez en Salto, seguramente para fines de agosto, y con esto me voy quedando en el cierre, para decirles que seguimos trabajando en julio, en agosto y en todos los meses del año. Para finalizar, decirles que nos inspira aquella persona que dijo que nada podemos esperar, al menos si no es de nosotras mismas, que los más infelices serán los más privilegiados y que la causa de los pueblos no admite la menor demora. Tejer y reparar nuestra memoria afro es un desafío para el país. Por eso es que iniciamos estas acciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Qué decir después de Leticia, no? Uno se pregunta. Pero primero siempre es agradecer a todos quienes se acercaron aquí hoy, autoridades, organizaciones sociales, militantes sociales, el equipo que pudo organizar todo, pero me quedaba con esto, ¿no? Con esta dinámica y en esto de la apuesta también del Ministerio y del Gobierno en este nuevo tiempo, de que en estas luchas no hay dos lados del mostrador, ¿no? Creo que ahí hay que separar, empezar a correr los escritorios, los mostradores y defender las mismas causas, las mismas banderas desde el lugar en donde nos toque, porque en definitiva nuestras posiciones siempre son coyunturales, pero nuestras banderas no nos las va a poder sacar nadie. Entonces, me
Me parece que es muy importante también en este inicio, en donde Leti compartió la estrategia, porque hay estrategia, hay rumbo, hay colaboración, hay trabajo con otros y con otras. No es un trabajo encerrado en nosotros mismos. Me queda con esta imagen del tejido, ¿no?, que nos está acompañando, de estos puntos, de esta cuestión, de esta construcción de la memoria que tiene ese componente tan artesanal, ¿no?, tan pequeño. Este punto que puede parecer muy poco, pero si falta, si se deteriora, todo el telar está comprometido, ¿no? Toda esa construcción que lleva tiempo. Entonces ese trabajo, que es un trabajo artesanal, es un trabajo que no es de una vez y para siempre, que tenemos que librar esa batalla todos los días y comprometer con la relevancia que tiene de que en este telar diverso todos los hilos son importantes, como se decía. Es un momento para visibilizar las luchas, para reconocer y para valorar. Es un momento para hablar de discriminación que existe y para hablar de desigualdad. Y en toda la estrategia están estos componentes, ¿no?, que hacen a temas estructurales, porque nosotros desde los espacios del Estado, desde los espacios de gobierno, no nos vinculamos con indicadores, no nos vinculamos con variables, nos vinculamos con personas concretas que tienen un montón de sufrimientos y que esta mirada interseccional lo que hace, nos obliga, es a mirar la integralidad de las personas y no a vincularnos con fragmentos que además despotencian el desarrollo y el disfrute general e integral. Entonces, esto de comprometernos con una construcción de memoria, que en definitiva es hacer política de la historia, digamos. Hay una diferencia ahí entre pasado e historia. La historia la seguimos construyendo hoy y queremos garantizar derecho al futuro para las poblaciones más vulneradas históricamente, que también implica discutir, intercambiar y plantear tensiones que tienen que ver con la identidad uruguaya, ¿no?, con una identidad que empezó a contarse cuando nos empezamos a contar y a narrar a nosotros mismos como nietos de inmigrantes, hijos de inmigrantes. También es poner el comienzo de nuestra historia mucho más acá en el tiempo y negar la participación de muchos y muchas en esa construcción histórica. Cerraba Leti con el artiguismo. Ahora, cuán ocultos o cuán confinados a una posición de acompañamiento casi subordinado, incluso en la narrativa del artiguismo, está la población afro, ¿no? Entonces, si habrá que reescribir la historia, porque eso no es pasado, es presente, y ese lugar de subordinación tiene consecuencias en el momento de hoy. Entonces, esta construcción de memoria es una tarea ineludible para todos y para todas. Necesitamos construir una historia en la que todos y todas nos podamos sentir identificados, que es un ejercicio de democracia cultural para no permitir que otros cuenten nuestras historias. Y esto lo hacemos además en un tiempo de crueldad, que creo que eso no es contexto, es texto. Estamos viviendo un tiempo de crueldad, un tiempo en el que nos quieren instalar la idea de que siempre tenemos que mirar al que está un poquito peor porque ese es nuestro problema. Entonces se libra una batalla de los penúltimos contra los últimos, y cuando nosotros vamos a empezar a revisar, y ahora van a venir datos muy, muy dolorosos, no los quiero spoilear porque sé que el equipo trabajó mucho, pero vienen datos muy, muy dolorosos que hablan de brechas que nosotros tenemos que cerrar. Porque si analizamos todas las variables por separado, capaz que no nos dicen nada, pero después resulta que todas las variables se anudan y se encarnan en cuerpos concretos que tienen ciertas características también y que a lo largo de la historia se han anudado y se han encarnado en estas poblaciones. Entonces, indudablemente nosotros ahí tenemos un trabajo importante que tiene que ver con erradicar la discriminación, pero sobre todo erradicar la desigualdad. La desigualdad es la madre de nuestros problemas.
Nosotros tenemos que combatirla desde todas las aristas posibles. Para eso necesitamos un Estado presente que trabaje desde esta lógica, que pueda superar, y en eso estamos comprometidos, desde la división, desde la gerencia del área, desde las direcciones y desde todo el gobierno, en poder dar ese salto que nos merecemos entre las políticas de protección social que se necesitan, que son urgentes, y que cada vez que haya alguien que necesite una respuesta, tenemos que estar como Estado para dársela, pero dar el salto al desarrollo social, a generar las condiciones, a construir con otros y con otras capacidades para que sea efectivo el desarrollo. Ahí nosotros estamos muy desafiados y por eso estos dos niveles, atención, acompañamiento a las personas, pero también fortalecimiento de las comunidades diversas de las que son parte, fortalecimiento de las organizaciones, de la sociedad civil, porque a nosotros nos interesa tener organizaciones que estén bien instaladas, que tengan muchísimas capacidades y de incidencia también, y que tensionen y que interpelen al Estado también, porque muchas de nuestras intervenciones a través del Estado se dan en plazos cortos de tiempo. Ahora, cuando un programa se retira, siempre queda una comunidad que sostiene, y nosotros necesitamos que cuando alguno de nuestros programas se retire, haya comunidades más fuertes para sostener y para poder garantizar el futuro, porque no queremos que la desigualdad tenga la última palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Leticia, por permitirme estar acá y convocarnos a tejer a todas y a todos deudas históricas, pero también deudas que se han generado más recientemente por otras orientaciones que intentaremos de alguna manera convocarnos a reparar. Nosotros en el instituto lo primero que hicimos desde que hemos empezado a reunir a nuestro pequeño gabinete fue incorporar a la compañera que está al frente de la cuestión afro, de la temática afro, de la problemática afro, porque la participación de una funcionaria como Joana, comprometida, nos va a hacer sentir que no podemos obviar y que vamos a tener esa perspectiva presente siempre. Entonces, habrá cosas que por nuestra dimensión, por nuestro funcionamiento, por nuestros recursos, por nuestras competencias, capaz que no podemos darle de la dimensión que quisiéramos, pero nos pareció que era fundamental tener a la compañera que lleva adelante estos temas, porque, bueno, no hay forma de transversalizar, sino las acciones, las definiciones, si tenemos el nivel de subrepresentación que ni siquiera alcanza al porcentaje de las leyes que hemos votado. Y sabemos, y creo que hay valoración autocrítica de que en esto que decía Nico, convoquémonos para pegar el salto del acompañamiento y de la contención al desarrollo. Bueno, esto es parte de lo que tiene que justificar ese desarrollo, porque estamos muy por debajo de las cosas que impulsamos como marcos legales y que no hemos logrado implementar en la realidad. Decía Leticia, bueno, una serie de puntos, y me parece que ahí coincidimos en esa mirada estratégica, la rectoría que tiene al frente Leticia con la rectoría de nuestro instituto hacia las políticas de las mujeres. Y ahí hay una sinergia que es clave y que nos acompañemos para poder potenciar lo que hasta ahora hemos hecho. Y en esto de reparar, bueno, hay muchas cosas y lamentablemente capaz que seguimos descubriendo otras. Nosotros tenemos, por ejemplo, los cursos para la igualdad, que tienen toda una temática que hacemos junto a ANEP, junto al MEC y el instituto. Y el capítulo afrodescendencia no estaba. Bueno, nos advirtieron, advertimos eso, que pensábamos que era una de las tantas cosas que se reeditaba, como tantos años, porque está dedicado a formar a nuestros formadores.
y pudimos reparar eso rápidamente, pero no estaba, se había caído. Y esta es una enseñanza que todas y todos conocemos. Ningún derecho está conquistado de una vez y para siempre. Hay que pelearlo todos los días. Hay que pelearlo cada vez con más gente en la fila. También, como señalaba Leticia, hay un premio que va en su edición 19, desde el 2007, se lleva adelante, y es el reconocimiento a Amanda Rorra. Bueno, queremos fortalecerlo, porque nos parece muy importante que lleguen mujeres a esta premiación, sean destacadas, sean reconocidas. Pero más importante es que todos nos comprometamos a que esas mujeres van a incidir en el territorio, en la comunidad, en aquellos lugares que pensaron en ellas para esa premiación. No podemos quedarnos en actos que no encadenen otros, que no desencadenen a su vez otros procesos. Y las necesitamos a todas. Estas cosas, como el reconocimiento, tiene que ser un compromiso. Y nos convocamos todas para ver de qué manera efectivamente podemos potenciar y que el premio Amanda, que todos los años se hace, y 19 ediciones no son pocas, bueno, podamos multiplicar las mujeres y su incidencia en esto tan importante para la orientación del Ministerio y la orientación de cada una de las 10 direcciones. Territorio y comunidades, llevar la política a donde la gente está, a donde la gente puede reproducirla, puede asumirla, y es la única forma de que una sociedad pueda efectivamente generarse transformaciones cuando se las propone a sí mismas. Entonces, creo que hay un compromiso también de memoria. Como instituto hemos comenzado tímidamente, de acuerdo a nuestras posibilidades, a reconocer esas mujeres que en los diferentes momentos han estado presentes, ¿no? Nuestras 43 mujeres desaparecidas. Y esto no es disminuir el compromiso con todos los desaparecidos a los cuales pelearemos y buscaremos hasta que el último o la última aparezca. Es decir, allí también hubo mujeres invisibilizadas como a lo largo de toda nuestra historia, mujeres invisibilizadas como hoy, presente, siglo XXI, y con los compromisos que reconocemos hemos hecho, pero falta mucho. Y si no nos proponemos ser críticos, autocríticos y pegar esos saltos en calidad, bueno, hoy podemos estar diciendo vamos a hacer un mes con acciones. Lo que no hagamos en determinados planos de la vida, y en particular a las mujeres afro, tiene que ver con su vida, con su calidad de vida. Sabemos que la pobreza tiene cara de mujer, tiene cara de niño, sí, pero atrás de esos niños hay mujeres. Y dentro de esas mujeres, las mujeres afro están más comprometidas que ninguna. Entonces, esta sociedad, para ser integrada, para tejer y hacer un nudo por el cual no se caigan ninguno de nuestros hombres y mujeres, tenemos todos un compromiso. Y creo que hoy lo que nos propone Leticia es una estrategia en la que todos tenemos algo para contribuir en ese compromiso. Gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Agradecemos enormemente como Secretaría de Derechos Humanos la invitación realizada por parte de la División Afrodescendencia del Ministerio de Desarrollo Social a ser parte de esta mesa de apertura en el mes de la afrodescendencia. Esto de tejer y recuperar nuestra memoria afrodescendiente, qué importante. Ese nuestra, ya sé, como profesora de literatura, perdón, pero ese nuestra también lo hace mío, lo hace de Nico, de Mónica y de cada una de las personas de este país, y es a eso que tenemos que llegar. Ese nuestra, y gracias por compartirlo, nos hace parte de la misma historia. Una historia dolorosa, por supuesto, una historia que aún no se ha perdido el perdón suficiente
aún no se ha reconocido, y menos aún desde los países europeos, pero esa historia que si la hacemos nuestra la reconstruimos. Y si la tejemos, ¿no? Este tejido de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestros pueblos originarios, ese tejido que es entre todas y todos, ¿no? Así que me resulta súper movilizador y creo que así le debe resultar a todo el pueblo uruguayo. Es para esta Secretaría Central ser parte de la agenda pública, donde el compromiso del Estado uruguayo en términos de desarrollo social está absolutamente vinculado a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, porque en esto, ¿no? En el diario vivir, y si miramos los números, si miramos los datos que ustedes van a presentar, realmente, como decía Nicolás, y como lo hemos visto, son terribles. Y eso lo hemos logrado todas y todas. Que esos datos sean terribles, tenemos la responsabilidad todas y todos. Y es ahí donde tenemos que lograr esta transformación. Yo siempre digo en la Secretaría que si las políticas, el goce de los derechos humanos, la no vulneración de los derechos humanos no llega a las personas y transforma la vida, entonces no trabajamos bien, no hicimos bien el trabajo. Y ese tiene que ser nuestro fin último. Por eso agradezco a todo el Ministerio de Desarrollo Social, agradezco a Leticia que nos hemos reunido, ya en la primera reunión estuvimos como hasta las 8 de la noche, reunidas y hablando y pensando en cosas. Agradezco y agradecemos como Secretaría esta oportunidad porque justamente nuestro objetivo es que todas, todos y todes gocemos de los derechos humanos y de la no vulneración de nuestros derechos humanos. Nos preocupa y por tanto nos ocupa, porque eso es lo que debe suceder. Mi padre siempre decía, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y de eso tenemos que hacer el rezago en la que es objeto la población afrodescendiente en nuestro país. Y vuelvo a repetir, lo tenemos que asumir todos y todas como responsabilidad, porque es responsabilidad social, es responsabilidad institucional. Y no por casualidad, agradezco obviamente a nuestro presidente y al equipo de gobierno el haber nombrado personas, acá tenemos a Edgardo, personas afrodescendientes en cargos de decisión. Pero somos pocos y pocas, somos muy pocas y muy pocos aún. Y más allá de que, como yo siempre digo, abrimos puertas, tienen que llegar muchas más personas afrodescendientes, personas trans, personas en situación de discapacidad a los cargos de decisión. No queremos que otros decidan por nosotras. Solicitamos desde la Secretaría al INE los últimos datos del Censo 2023, donde se evidencia la brecha entre la población afrodescendiente pobre y la población no afropobre, donde se duplica y triplica de forma grave las condiciones de desigualdad y de exclusión. Y esto es una realidad que sabemos. Entonces, en estos ejes que planteaba Leticia, hay una gran oportunidad, gracias Leti por esto y al equipo, porque como yo siempre digo, nosotras damos las ideas, el equipo construye, por eso hay que agradecer tanto al equipo. Es una oportunidad para cambiar estas desigualdades, este rezago. Nos queda absolutamente claro que este mes hace visible lo que es una realidad palpable
traída en los últimos años y sostenida permanentemente por la sociedad civil organizada. Y ahí también, y ustedes lo saben, es donde tenemos esta línea de trabajo que por venir de sociedad civil, por pertenecer a una comunidad transversalizada por la discriminación y las violencias, sostengo, y es el diálogo permanente. La sociedad civil también tiene que estar ahí golpeándonos las puertas, pidiéndonos, exigiéndonos, evaluándonos, ¿sí? Y diciendo, a ver, estoy acá, yo también puedo construir, y sé que con Leticia tenemos exactamente el mismo pensamiento, y está en los ejes. Por esos motivos es que creemos firmemente, y ahí tenemos que trabajar en conjunto, que el Estado tiene que declararse antirracista. A veces soy políticamente muy incorrecta e incómodo, pero para eso estoy en la vida. Pero sí, tenemos que trabajar en conjuntos para lograr que el Estado se declare antirracista, y eso implica reconocer la realidad de 300.000 personas a lo largo y ancho de este país, y no es poca cosa. No es, así fuera una, no importa. No podemos seguir vulnerando derechos. Es reconocer también el enorme aporte económico, social y cultural que la población afro ha hecho, hace y hará al país. Ser un Estado antirracista es reconocer las desventajas históricas y encaminarse hacia una reparación integral. En el mes de la afrodescendencia es una buena excusa para reconocer que a 40 años de la reapertura democrática, y lo estamos celebrando este año, necesitamos reconocer también otras memorias, como la de cientos de familias expulsadas de sus barrios tradicionales en uno de los actos de barbarie más terribles que vivió la comunidad afrodescendiente y por ende la sociedad uruguaya. Porque también tenemos que pensar, y por eso rescataba el nuestra memoria, tenemos que pensar que lo que le pasa a la población afrodescendiente y lo que le pasa a cada población vulnerada en sus derechos, no es de esa población. Vuelvo a insistir, hay una responsabilidad como sociedad que tenemos que asumir porque todos y todas hemos hecho eso. Y cada vulnerabilidad nos toca a todos y todas. Se entiende que las políticas públicas para las personas afrodescendientes son parte de las prioridades de este gobierno, que son la herramienta que el Estado uruguayo implementará dando cumplimiento a lo firmado y ratificado en las convenciones internacionales. Que este mes nos encuentre generando líneas estratégicas y las acciones programáticas por un bien común. No solo este mes, sino como traía Leticia, cada mes, cada día, interseccionalizando estas políticas, como traía Mónica, pensando en, y hemos recorrido varias partes del país con la Secretaría, y vemos cómo el racismo, la xenofobia y tantas otras discriminaciones se van profundizando a medida que vamos hacia lo más profundo de este país, y eso no nos puede pasar. Como parte del Estado uruguayo solo nos resta decir, sabremos cumplir. Gracias.
Agradecemos a esta mesa de autoridades y los despedimos con un fuerte aplauso, augurándoles un arduo y próspero trabajo hacia adelante, el cual nos conmueve, nos incentiva, nos emociona. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a invitar a la licenciada Leticia Glick, integrante de esta división, quien presentará datos actualizados sobre la situación de la población afrodescendiente en el Uruguay. Bueno, buenos días a todos y a todas. Veo que hay mucha ansiedad por conocer los datos, como ya venían diciendo, por suerte no los spoilearon, pero bueno, es importante poder conocer la realidad, poder conocer qué sucede con las estadísticas oficiales. Es algo que además tenemos que saber que no ha sido fácil llegar a contar con estadísticas oficiales, si bien desde hace mucho tiempo las organizaciones sociales insistían en que la realidad de las personas afrodescendientes era difícil y era dura. No fue sino hasta el año 2006, ahora no más en la historia de nuestro país, que se pudo contar con datos y estadísticas oficiales por el Instituto Nacional de Estadística, y la encuesta continua de hogares introdujo en sus estadísticas oficiales los datos. Y el censo de 2011 fue el primer censo donde se incluyó la variable sobre la ascendencia étnico-racial. Es decir que durante mucho tiempo esta población fue claramente invisibilizada en las estadísticas, y es por eso que nos parecía bien importante poder hoy mostrar algunos de los datos que, como bien decía Colette también, son bien importantes y nos interpelan. Bueno, el primer dato que vamos a mostrar, y voy a ser breve porque sé que la parte de datos, digamos, no es lo más divertido, pero el primer dato que vamos a mostrar es el porcentaje, soy yo mismo, ahí va, el porcentaje de la población afrodescendiente en Uruguay según el último censo. Finalmente, en el 2023 contamos con el censo, donde nos muestra que un 10,6% del total de la población uruguaya es afrodescendiente. Esto representa un aumento respecto al 8,1 que indicaba el censo anterior. Y como bien vemos ahí, al norte del Río Negro es donde encontramos la mayor proporción de población afrodescendiente, fundamentalmente en el departamento de Artigas, con casi el 22%, con el 21% en Rivera, y luego vemos el resto de los departamentos como Tacuarembó, Cerro Largo. Y es por eso que allí vamos a focalizar las acciones con el plan, como bien dijo Leticia recientemente. Bien. Luego, los datos más difíciles y más duros es de la incidencia de la pobreza según ascendencia en nuestro país, donde podemos observar que siempre vamos a mostrar, como les decía, los datos a partir del año 2006, y podemos observar que en el 2006, por ejemplo, la pobreza era muy alta, por arriba del 50% de la población afrodescendiente era afro en comparación con la no afro, aunque estaba en un 30%, y vamos a ver que si bien se redujo bastante esa brecha hasta llegar a, por ejemplo, un mínimo histórico en el 2017, con la pobreza del 7% para las personas afrodescendientes, seguía siendo bien alta, de un 10% más, y siempre vamos a ver esa brecha que se mantiene incambiada, esas líneas que no se llegan a tocar, con lo cual eso nos interpela cómo se ha logrado reducir la pobreza, aunque luego comenzó a subir luego de la pandemia un poco más, y actualmente, según la línea de la pobreza 2006, que es la que venía manejando anteriormente el INE, la pobreza está en un 8,3 para el total de la población y en un 18,7 para la población afrodescendiente, con lo cual vemos que hay un 10% más. Y ustedes saben que ha cambiado la metodología, la forma de medir por el Instituto Nacional de Estadística, donde es más completa, y donde ahí vemos que la pobreza aumentó en un 10% para la población en general, y la población afrodescendiente se encuentra en casi el 30%. Esta incidencia de la pobreza es bien alta también en mujeres.
Como vemos ahí, la incidencia de la pobreza tanto en mujeres afro como en mujeres no afro es bien alta y en mujeres afrodescendientes se encuentra en cerca del 20%, con lo cual nuevamente sabemos que la pobreza tiene cara de mujer, pero la pobreza también tiene cara de esos niños afrodescendientes y ustedes han escuchado recientemente y se habla todo el tiempo de la pobreza infantil, cómo nos interpela como sociedad, cómo según la nueva línea de pobreza estamos en un 30% y sin embargo la pobreza, bueno, ahí vemos cómo la pobreza infantil afro siempre es mayor que la pobreza no afro. Siempre que hablamos de datos históricos tenemos que usar la vieja metodología porque la nueva no permite, pero ahí vemos que está cerca de un 31% frente a un 17%, pero con la nueva medición de la línea de pobreza 2017, encontramos que casi la mitad de los niños afrodescendientes se encuentran bajo la línea de la pobreza. Niños y niñas afrodescendientes en un 46% se encuentran bajo la línea de la pobreza. Entonces, si bien se habla todo el tiempo que 1 de cada 3 niños uruguayos están bajo la línea de la pobreza, imaginen los niños y niñas afrodescendientes que casi llegan al 50%. Es un dato, como bien decían, bastante alarmante y el que nos tiene que interpelar como sociedad. No podemos seguir permitiendo que esas cifras ocurran, las cuales no muchas veces se pone el foco en qué pasa. ¿Será que la población afrodescendiente, por qué es que suceden estas cuestiones? Y bueno, estas disparidades claramente son el resultado de desigualdades históricas de larga data en el país y constituyen una parte fundamental de las inequidades estructurales y del racismo estructural imperante que atraviesa a la población afrodescendiente desde tiempos inmemorables. Entonces, estos datos son uno de los que más nos tienen que interpelar, donde el 46% de los niños y niños menores de 6 años. Ahora, si tenemos en cuenta a los niños menores de 17 años, vemos que en todos los rangos de edad, de 6 a 12 o de 13 a 17, más del 40% de los niños afros se encuentran bajo la línea de la pobreza. Y a medida que vamos avanzando, como ustedes saben, mayores de 65 años, ahí casi no hay diferencias y es muchísimo menor el rango. Entonces, me parece que si hay algo que nos tenemos que llevar de acá es esa interpelación de saber qué podemos hacer y cómo podemos contribuir para que esta realidad cambie radicalmente. Bueno, y después otros datos que también son importantes, como por ejemplo el desempleo, que ustedes ven que nuevamente ocurre lo mismo, no importa el dato en sí mismo, sino importa saber que esa brecha, esas líneas que no se tocan, están permanentemente, las vemos en el desempleo afro, a lo largo de los años, esto va desde 2006 hasta 2023, que es lo más actualizado que contamos. La tasa de desempleo, ahí vemos que la tasa de desempleo en mujeres afro, en mujeres no afro, en varones afro, siempre vamos a ver que la que está muy por encima es la de mujeres afrodescendientes. Ese pico que ven ahí, esa B que ven para arriba, invertida, es luego de la pandemia uno de los problemas mayores que sufrió, uno de los, digamos, de las consecuencias mayores que tuvo la pandemia fue en mujeres afrodescendientes. Luego tenemos, bueno, el trabajo informal o la no inscripción en la seguridad social es bien alta también, era cerca del 50% en el 2006, ha ido descendiendo, pero actualmente está en cerca del 30% y no se logra reducir y tampoco se logra acercar esa brecha entre personas afro y personas no afro. Y por último, les voy a mostrar, bueno, esta que parece un poco más complicada, pero se las paso a explicar, lo que tiene que ver con la culminación de ciclos según edades. Vemos que, ¿qué sucede en nuestro país en la enseñanza primaria? Ahí sí, ustedes saben que Uruguay tiene, por suerte, una asistencia en primaria que es bien universal, entonces los dos de arriba, tanto afro como no afro, en primaria se tocan casi, están, ahí sí son líneas, digamos, bien juntas. Pero a medida que empezamos a avanzar en el nivel educativo, lo que tiene que ver con ciclo básico, dice ahí educación secundaria, es ciclo básico, empezamos a ver que afro está más arriba, más abajo, perdón, en cuanto a la culminación de ese ciclo, es la línea roja que vemos ahí, y luego a medida que seguimos avanzando, culminación del ciclo básico superior, o sea, lo que tiene que ver con bachillerato, empezamos a ver que es esa línea que está bien abajo, empezamos a ver que las personas afrodescendientes
tienen mayores dificultades a la hora de completar todo lo que tiene que ver con el ciclo educativo, ¿no? Con todos los problemas que esto trae a la hora de luego conseguir un trabajo calificado, un trabajo de calidad, ¿no? Ahora bien, cuando nos ponemos a pensar, y como yo les decía, esto tiene que ver con el resultado de esas inequidades y esas desigualdades estructurales. Cuando vemos estos datos educativos o cuando vemos, por ejemplo, este es un dato solo del 2023, la asistencia a un centro educativo por edades, lo de abajo son las edades, vemos nuevamente entre los 3 años, aunque ahí es menor para afro, pero entre los 3 y los 14, 15 es casi igual, pero a medida que un joven o una joven tiene 16, 17, 18, 19 años, un joven afro deserta del sistema escolar, abandona el sistema escolar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es que sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no quieren culminar los estudios? ¿Es que no quieren estudiar? Y bueno, para eso nosotros nos gusta traer un estudio que se hizo por el BID, o sea, lo hizo el MIDES, pero con financiamiento BID del año 2019, donde lo que se preguntaba era si los jóvenes habían sentido, la pregunta correcta ahí es si presenciaron comentarios negativos o insultos entre estudiantes, y ahí lo que más vemos es que el 57% casi dijo que sí, había sentido de alguna forma discriminación en los centros educativos, pero cuando se les preguntan las razones por las cuales sintieron esa discriminación, en la que aparece en primer lugar con un 34% es el color de piel o el tipo de pelo, o la ascendencia étnico-racial en un 28%, y luego aparecen varios motivos, ¿no? O sea, también por ser gay, lesbiana o bisexual, por la situación económica de la familia, por estar en situación de discapacidad, por ser trans, por ser migrante. Pero lo que nos interpela y lo que nos deja pensando es que la razón principal por la que los jóvenes se sienten discriminados en los centros educativos de todo el país, del interior, de Montevideo, privados y públicos, es por el color de piel o la ascendencia étnico-racial. Y es por eso también es uno de los factores de esa deserción, ¿no? No queremos continuar sintiéndonos, o sea, no quieren las personas afrodescendientes continuar sintiéndose mal en el centro, y esto es uno de los motivos por los cuales, además de la situación económica y todo. Entonces, bueno, este ha sido brevemente un pantallazo de los principales datos en materia de afrodescendencia y, bueno, nada, como decían anteriormente, solo nos resta como división continuar trabajando, continuar movilizándonos para revertir de alguna manera estos datos y esta realidad tan acuciante. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por esos datos. Respiramos porque son alarmantes, porque creo que nos interpelan. Sin duda alguna que hay mucho para hacer y por eso voy a invitar al escenario a la licenciada Janine Vera, que es integrante del equipo de la división, que nos va a compartir parte de las acciones, parte de las actividades que se van a estar desarrollando en este mes, que van a ser parte de este impulso del comienzo del trabajo de este periodo de gobierno. Bienvenida, Janine. Gracias. Buenos días a todas y a todos. A mí me toca contar un poco lo de la agenda, pero no puedo evitar mi condición de plantear acá que interpelados y interpeladas estamos hace años. Esto que estamos viendo hoy lo estamos viendo hace muchos años y creo que lo que se necesita son acciones articuladas de todo el Estado para el desarrollo de la población afro, pero sobre todo para los derechos humanos de las personas afrodescendientes de este país. Ahora voy a leer algunas de las actividades. Como decía Leticia, la agenda es muy rica a nivel nacional y voy a leer algunas pocas. Van a estar todas en la página web. En la página web va a haber un QR en el cual podemos entrar y podemos ver a nivel nacional todo lo que va a haber. El 4 de julio se estará presentando el diagnóstico sobre candombe y afrodescendencia
en Salto, y lo organiza el Consejo Consultivo Departamental Afroindígena. El 5 de julio se estará presentando el proyecto Vamos a Tocar, también organizado por el Consejo Consultivo Departamental Afroindígena de Salto del Ministerio y con el Ministerio de Desarrollo. También el 5 habrá un taller de danza candombe de la Academia de Danza de Lucía. El 12, sábado 12, será la convención candombera, sábado 12 y domingo 13, en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Y el lunes 21 se estará realizando el Encuentro Regional de Etnoeducación Afrocentrada, organizado por Encingas, Misanga, Agrupación Yangó, Servicio Central de Inclusión y Bienestar, Colectivo de Estudios Afrolatinos Americanos. El martes 22, el Encuentro Regional de Educación Afrocentrada también, y 2 de las actividades centrales de la división que van a ser el sábado 26 de julio, el Encuentro Nacional de Mujeres Afrodescendientes, en Sala Idea Villariño, del Teatro Solís, y el domingo 27, Premios Amanda Rorra, que serán en la Sala Muniz del Teatro Solís. Como les decía, vamos a tener la agenda en la página del Ministerio, y ahí con un QR vamos a poder entrar a cada una de las actividades. Y si hay alguna, como esto se está transmitiendo en YouTube, si hay alguna organización que todavía no está incluida en la agenda, los invitamos a que puedan pasar la información para poder adjuntarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Janine. La invitación está hecha, así que nos queda a nosotros estar presentes y habitar todos estos espacios que se están habilitando. Llegando al final de este encuentro, quisiera invitarles a disfrutar del espectáculo musical de Nazarena Ocampo. Le pido que la recibamos con un cálido aplauso a este escenario. Buenas, mi nombre es Nazarena Ocampo. Dado el espacio y la oportunidad, le agradezco a Leticia Taborda también por invitarme. Quería decir unas palabras antes de comenzar a cantar. Y bueno, julio es el mes de la afrodescendencia en Uruguay. Es también un tiempo para visibilizar nuestras raíces, nuestras luchas y nuestros logros. Hoy quiero hablar desde un lado bastante íntimo, desde la historia de una mujer, mi madre. Mi madre crió a 6 hijos, en su mayoría del tiempo sola, en un país donde muchas veces ser mujer negra y pobre es el triple de la lucha. Ella hizo frente a todo con trabajo, dignidad y creatividad. Hoy vive de sus artesanías, de lo que hacen sus manos. Eso también es resistencia. Transformar el saber ancestral en sustento. Como mi madre, muchas mujeres afro han sostenido barrios, familias, luchas, desde las ollas populares hasta los espacios de arte. Hemos estado presentes, no siempre visibles, pero sí indispensables. Hoy estamos en el Parlamento, un espacio históricamente blanco y masculino. Estar acá es una forma de romper con eso. Pero no vinimos solas, venimos con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras. Venimos con las historias que nos tejieron. Este mes conmemoramos el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Pero señalamos que aún falta, que aún nos matan, nos excluyen y nos silencian. Pero también decimos, estamos acá, somos muchas, somos poderosas y no vamos a retroceder. Nos debemos a nuestro legado ancestral. Gracias. Tengo 3 caras posibles, tú me las quitas todas
dudas, tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Tengo 2 besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Gracias. Bueno, para la segunda canción les voy a pedir de su ayuda, ya que no existe una tal pista para cantar Las calles de Eduardo Daluz. Así que, bueno, vamos a hacer palmas. Las calles de mi barrio Ancina las recorro yo, y en ellas contemplo con mucha emoción a mi gente que camina. Botijas de sonrisa abierta juegan sin temor, forman sus comparsas y a cual la mejor, sacan jugo a su tambor. Siento el sonar de los cueros, vienen por San Salvador y van por Isla de Flores, Minací, Tacuarembó, y las calles de mi barrio Ancina las recorro yo, y en ellas contemplo con mucha emoción a mi gente que camina. Forman sus comparsas y a cual la mejor. Y a mi gente.
Siento el sonar de los cueros, vienen por San Salvador y van por Isla de Flores, Minasí, Tacuarembó. Gracias, gracias. Gracias por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Nasa, por deleitarnos con tu voz. Y ahora sí, llegamos al final de este evento. Les agradecemos enormemente y de todo corazón a ustedes por estar presentes, a todas y todos, autoridades, organizaciones civiles y a todo el mundo que conforma este enorme equipo que va a estar haciendo que todas estas políticas puestas sobre la mesa sean posibles. Les invitamos a tomar un cafecito, a comer algo rico con el catering de las RAM que les va a esperar afuera. Muchísimas gracias y gracias, Leticia, por la oportunidad de estar acá.